¿Qué tal? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer de un talento y una fuerza sin límites. Se trata de Ana Beidó, pionera por ser una de las primeras exponentes del canto recio en Colombia. Conozcamos su historia. Bienvenidos. Ana, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación aquí a Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias y como siempre me encanta recalcar lo que esto más que una entrevista es un homenaje a ti por ser pionera, por todo lo que has alcanzado con tu carrera. Ay, Jimena, muchas gracias por esa invitación. Considero que este es un programa muy bueno y es la oportunidad también para visibilizar el trabajo de las mujeres colombianas. Le agradezco por la invitación. No, el honor y el placer es mío. Sé que nos vamos a divertir conociendo tu historia, escuchando tu talento y tu melodiosa voz, pero yo quiero que tú me respondas, Ana, ¿por qué es pionera? Bueno, no crea, este programa me ha hecho reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué, cuando se es pionera en qué. Yo pues creo que las cosas que más ha llamado la atención de la gente y de quien conoce el trabajo de Ana Beidó y bueno, de Cimarrón, ha sido pues que soy una de las primeras cantadoras de joropo recio, ¿no? Porque a veces se dice, sí, cantadora de música llanera, pero pues quiero también remitirme un poco a lo que fue mis inicios, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escuchar este género, era un género que la verdad pues llegaba por las emisoras. Yo vivía en Boyacá, en el campo, y eran emisoras que venían de Venezuela. Entonces esas voces que yo escuchaba eran voces masculinas y cantaban recio y cantaban así como pues con esas afirmaciones de lo que era trabajar alrededor de la ganadería y a mí eso me conmovía, me encantaba. Pero yo no escuchaba voces femeninas, entonces a mí me empezó a gustar mucho esa expresividad y a identificarme con ella. Y quise cantar como ellos, yo imitaba a los hombres. Entonces, cuando llego a Bogotá y empiezo como a ir a los espacios donde empezaban a aflorar como esos primeros lugares para las mujeres, pues había una modalidad que se llamaba voz femenina, pero no existían las voces recias, en verdad. Podía venir una mujer de cantar pasaje, de cantar una balada, de cantar un bolero, incursionaban en la música llanera. Entonces para mí fue como también una gran sorpresa, ¿no? Porque yo me imaginaba que me iba a encontrar muchas mujeres en el llano cantando joropo, pero no fue así. En la cocina de mi mamá, el 24 de diciembre, la fiesta buena se prende con hallacas por montón. No falta el cochino asado, guarapo, majula y chicha, reina la alegría y la dicha, ay Armanda y más unión. Pero ¿cómo fueron esos inicios y a qué situaciones de pronto por el hecho de ser mujer tuviste que enfrentarte que no fueron tan agradables? Creo que lo de los concursos era como, además no había espacios para mujeres en verdad. Los concursos empiezan a dar como esas primeras oportunidades a las mujeres. Entonces era lo único que yo encontraba, lo único que había era eso, los concursos, ¿no? Sí. Pensar, digamos, como cantadora en joropo era el único espacio donde yo veía posible. Ya estaban surgiendo, por supuesto, cantadores acá que tenían nombre, pero eran hombres. Sí. Y en eso jugaban una gran importancia, digamos, los medios de la región, ¿no? Entonces casi siempre ellos apoyaban a esos hombres que querían ser, digamos, las estrellas del joropo. Y además tú por ser de Boyacá, perdona que te interrumpa, y no eras del Meta, ¿también eran como los dos factores combinados? Por supuesto, yo creo que ese ha sido un factor por el que me han atacado. Sí. O sea, creo que una de las cosas en las que como se ha consolidado también esa identidad y esa expresión ha sido de negar casi cualquier aporte andino. Y entonces en esa negación, pues todo lo que fuera de aquí supuestamente era guate, ¿no? Y había que rechazarlo porque eso lo hacía antillanero o antijoropero. Sí. Pero también a mí o sea, yo me iba dando cuenta en verdad cuál era la realidad. Yo decía, pero
cómo me niegan eso? Si es que yo aprendí a cantar joropo con una música que no escuché en el llano colombiano, sino lo escuché de Venezuela y de unos excelentes cantadores y en otra tierra. Entonces, y con experiencias que a veces se consideran que solo son experiencias de los llaneros, ¿no? A veces se piensa que solo la ganadería está en el llano, ¿no? También está en Córdoba, está en Boyacá. Y yo decía, pero es que yo también me identifico con eso, ¿no? Claro. Y entonces eso me hacía también de alguna manera tener la fuerza de decir, no, aquí hay otro problema. O sea, creo que el problema más bien lo tiene la gente, ¿no? No, el problema no es la música. Porque yo creo que en el momento que yo me aproximé a la música, me aproximé con mucho respeto y sobre todo tratando de tomar de manera muy fidedigna esas expresiones que lo hacían al canto recio particular y especial, ¿no? Entonces yo veía a veces mujeres que habían nacido ahí en Villavicencio, pero no tenían esa facultad para cantar recio como yo lo podía hacer. Pasión. Claro, y sobre todo con la expresividad que yo lo podía hacer. Entonces dije, no, aquí creo que no es solo la tierra lo que importa. Entonces creo que eso fue fundamental para mí, para llenarme como de ese poder y saber que esto va más allá de lo local, digamos, de la región. Por este camino largo, largo camino voy como desorientada. Voy a sacarme un amor de aquí muy dentro que ya me quería matar. Ana, ¿en qué momento empieza a tornarse tu carrera ya como a dispararse? Y quiero saber cómo fue también cuando te incorporas al reconocido grupo o a la agrupación Cimarrón. Bueno, ¿Qué yo pasó? después de todo ese, de transitar, que en verdad fue muy corto, o sea, muy corto. Es más, hay pocos registros, si se quiere, de mi tránsito por los festivales, porque además para mí fue debo decir que fue muy decepcionante. O sea, los festivales son una plataforma, pero también es una manera de perderse. Sí. Porque se puede quedar uno ahí circulando en festival y sobre todo alimentando un ego entre los concursantes donde le hacen creer a uno que es suficiente, pero he visto morir carreras de Que hasta ahí grandes es. cantadoras, Sí. de mujeres que yo digo, ¿por qué están todavía ahí? Ok. Y entonces a mí me decepcionó un poco eso y dije, no, quiero buscar otros espacios. Y estando en Bogotá, pues claro, estaba la Academia Luisa Calvo, estaba el conservatorio y yo ingresé a esos espacios a estudiar Sí. porque quería formarme. Entonces estudié trombones, estudié clarinete, bueno, transité por esos instrumentos y luego empecé a estudiar historia Sí. en la universidad. Y luego me di cuenta, dije, no, quiero volver a cantar joropo, pero definitivamente quiero apostarle a una carrera que vaya más allá de lo local, que vaya más allá de los espacios donde se movía la música llanera. Entonces, busco a Carlos Cuco Rojas, que era una persona que tenía un nombre, porque claro, él había fundado el nombre Cimarrón. Sí. Sin embargo, en el momento en que lo encuentro, pues él estaba dedicado como a otras cosas, sobre todo a la ingeniería. Estaba encarretado con esa fase, tenía su pequeño estudio y yo lo busco para que me produjera el álbum. Sí. Y ahí es donde me encuentro con Carlos y empezamos los dos a hablar, a charlar, a hablar de nuestras inquietudes y coincidimos en los sueños y en los deseos que finalmente estaban frustrados. Yo venía de una frustración porque no me hallaban esas músicas que estaba, o en la misma historia, que la amaba, pero no sentía. Y cuando me encuentro con Carlos, que también prácticamente había abandonado el arpa porque estaba dedicado a la ingeniería, entonces es cuando los dos yo creo que buscamos impulso para encontrar otro camino para la música. Y ahí empezó todo ese trabajo con Cimarrón. Empezamos primero a pensar en una propuesta que fuera más allá de los temas, digamos, de las letras, ¿no? Sino una propuesta más escénica, más jugando con todos esos elementos que ofrece la Orinoquía y la misma música. Entonces ahí, pues desde el año 2000, empezamos, yo creo que la primera actuación que marcó nuestras vidas y que nos dio como esa
visión mucho más amplia fue un concierto que hicimos en el Kennedy Center. Qué belleza. Sí, sí, y ahí empezó todo nuestro trabajo. Ni el arpa ni la bandola, ni 4 palos de ron me van a quitar la pena, me van a quitar la pena que traigo en mi corazón. Ni el arpa ni la bandola, ni 4 palos de ron me van a quitar la pena, me van a quitar la pena que traigo en el corazón. Sin duda un momento sublime. Después de ahí, en alguna otra ocasión, haces la reflexión y caes en cuenta en decir, pues yo soy una mujer pionera en este género musical. ¿Cuándo fue? Yo creo que eso, en ese sentido, pues me abrió, digamos, el mundo, pero también me hizo creer que cómo podía, además de ser pionera, porque pues uno no dice me voy a volver pionera, ¿no? Pero sí quería que mi propuesta, digamos, tuviera algo distinto a lo que veía yo en la región de las propuestas musicales. Y me lo permitía, yo creo que primero la necesidad de comunicarnos con el mundo. O sea, nosotros sabíamos que con canciones no íbamos a llegar, y más canciones cantadas en el español, también muy con los términos muy llaneros, sino que había que aprovechar todos los elementos, ¿no? Todos los elementos. Y para mí fue importante también ese trabajo que empecé a desarrollar, porque debo decir que eso fue un trabajo mío desde el comienzo, de cambiar la escena, ¿no? Sí. Porque para los hombres eso no es tan fácil, y más Carlos, que era un hombre llanero y pues acostumbrado a tocar en sillas sentado a la manera de un grupo de cámara, ¿no? Sí. Porque eso era lo que pesaba en ese momento, o sea, un buen músico es el que se sienta y no está pensando en nada más, sino la escena, casi que eso es increíble, eso no, porque es antimusical, ¿no? Entonces yo decía, no, tenemos que, para eso existe el rock, para eso existen esas otras expresiones que nos enseñan que la escena hay que disfrutarla, aprovecharla al máximo. Y yo creo que para mí, en ese sentido, la escena me enseñó. Las otras géneros, digamos, el flamenco incluso, me enseñó a que la escena hay que aprovecharla, y yo empecé desde ese momento A hacerlo disruptivo. Claro, y a empezar también a comunicar a través de ella. Y creo que eso ha sido para mí también un reto importantísimo que me ha llevado a ganarme muchas críticas, de muchos campos, ¿no? De los académicos que ven eso, se rasgan las vestiduras, como una herejía, ¿no? Sí, acaso. una herejía. Sin embargo, uno nota que porque para uno crear todo esto hay que observar, hay que tener sensibilidad, y finalmente uno lo que va desarrollando es un marco conceptual finalmente en la que se fundamenta todo esto. Ideas, ¿no? Y entonces los académicos, eso cómo se atreve, sin embargo, lo toman. Ahora veo, por ejemplo, que lo toman casi como indagaciones de ellos, porque como uno no tiene, digamos, yo nunca he posado como académica, no me interesa, porque si lo hago en mis indagaciones es para poner, digamos, hacer una apuesta para mi público, que es lo que me interesa, no para ser aceptada por la academia, ni mucho menos, no me interesa. No me interesa, me interesa es el público, y me interesa es eso, llegar a los corazones, pero sí como producto de mi reflexión y de observar y de ir consagrando, digamos, ideas alrededor de nuestra propuesta. Entonces yo creo que en ese campo para mí ha sido fundamental. Cuando usted me habla, digamos, de ser pionera, ¿no? Yo creo que en eso considero que para mí ha sido el papel fundamental. O sea, con el canto recio no hubiera sido posible si solo me quedo en los concursos, sino qué hago con ese canto recio, con lo que yo considero que tengo. Entonces digo, no, quiero llegar a esa fase. Entonces para mí ha sido, y sobre todo que también en ese proceso uno va a desarrollar también un discurso, porque nuestra propuesta es una propuesta que en verdad confronta las instituciones, o sea, desmorona todo lo que
en lo Hay que una se ha protesta claro, también en y la en lo que se ha expresión. construido todo esto cuento de la identidad, ¿no? Sí. Y única identidad de la región. Entonces todo eso ha llevado a que las instituciones de alguna manera eso lo vean como una propuesta peligrosa, ¿no? De rebeldía. De rebeldía. Entonces creo que para mí ha sido eso, ha sido como una constante, ahí sí como dice como el término, ¿no? Fiscalización del tono. Entonces, si hablo muy académico, o sea, entonces los académicos ya se ponen nerviosos. Si hablo desde lo muy musical, una mujer hablando con categorías de lo musical, pues no tiene, ¿no? Sí. Y también desde una propuesta y sobre todo la posibilidad de una propuesta escénica que vaya más allá de lo que se concibe, digamos, de lo que puede ser nomás el joropo. Entonces, eso también genera en estas entidades culturales como ese rechazo. Entonces yo creo que para mí, o sea, si hay que reconocer, Jimena, de verdad en mí, lo digo con, ese ha sido ese trabajo, porque ha sido un trabajo difícil, de mucho ataque, ¿ve? Entonces, en ese sentido creo que ha sido mi trabajo. Pero yo creo que todos estos factores que resumes aquí han sido finalmente tu motor, porque te han retado a lo largo de tu carrera a seguir rompiendo el molde, a seguir con esa rebeldía, Claro. a cerrar los ojos, porque cuando uno te ve interpretando, te ve que lo haces desde las entrañas, con el alma, y eso precisamente es lo que ve el público en ti y también lo que te ha hecho una embajadora para otras mujeres de esta expresión musical, de este género musical, porque tú le has abierto la puerta y el camino a todas esas mujeres que van detrás, que hoy en día también se dedican a la música llanera. Claro que sí, y creo que eso ha sido importante y me encanta. Creo que nosotros, la propuesta de Cimarrón de verdad ha cambiado paradigmas y ha pues, generado en los jóvenes también esa inquietud, ¿no? Sí. De que con la música tradicional, que con una propuesta, digamos, bien hecha se puede llegar y sobre todo conquistar otros espacios. Mi canto tiene olor, mi canto tiene olor a palma recién floreada, a flores de araguané, huele a tierra llovina, a manirote maduro, a manirote llamango para chupar, tiene el olor de chimol meterse una bola, a café recién colado, a café recién colado y a canoa para que sea, a mastrando tabalero, huele al majaca morada. Hablemos ahora de momentos que han sido también muy difíciles para ti, pero que a pesar de ellos, aquí estás en pie. Ya me contaste que la próxima semana, ahorita que nos estaban maquillando, tienes gira, sigues fuerte, sigues recia, como lo es tu canto y tu música. Pero en el 2020 hubo un suceso difícil. Tú estuviste con tu esposo 20 años, ¿sí? Aproximadamente 20 años, 20 años, que fue no solo tu esposo, tu socio, tu compañero en escenario, me imagino también en parte tu mentor. Y viene ese momento que no fue tan, digamos, sencillo de sobrellevar. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, fue un momento muy difícil en mi vida, sobre todo porque fue algo inesperado. Con Carlos estábamos pasando por un momento muy bello, yo digo artísticamente, pues como pareja, pues fuimos también muy panas. Yo creo que lo que nos unió siempre fue como la posibilidad con él de construir acerca de pues, todo lo que hicimos con Cimarrón, y creo que eso nos tenía siempre unidos, ¿no? Complicidad. Sí, y en eso coincidíamos, discutíamos mucho, pero eso yo creo que era lo que hacía que se enriqueciera el producto, la verdad. Y bueno, pues cuando Carlos pues fallece en el 2020, que fue el 10 de enero, estábamos concentrados preparando la gira para el Reino Unido. Y nada, pues yo a sabiendas de lo que iba a pasar, de los comentarios de la gente, ¿no? Y cuando murió Carlos, pues claro, fue el velorio y yo dije, ¿qué decisión tomo? Y bueno, pues el promotor me dijo, tranquila, Ana, decida. Y yo le dije, no, quiero hacer la gira. Quiero hacerla, porque yo sabía que era el sueño de Carlos y dije, me voy a cumplir el sueño de Carlos. Y así fue, el público fue maravilloso, el público estaba esperando a Cimarrón
también homenajear a Carlos. Y creo que fue la mejor despedida para Carlos. Yo creo que él estuvo feliz. Y bueno, pues ahí empezó otro momento para mí, porque la verdad creo que hubiera un hombre frente a la banda era una cosa, porque casi cualquier persona que quería invisibilizar mi trabajo podía decir, no, es que Carlos está al frente, no, es un hombre el que está diciendo eso. Y de alguna manera yo siempre utilicé a Carlos también para decir, para tener validez, ¿no? Claro. Pero ya estando sola yo decía, no, ahora tengo que decir que esto es mío, que esto es mío. Entonces, que esto, sí, o sea, ¿qué podía hacer? O sea, o moría Cimarrón o yo seguía poniendo. Y eso fue para mí un gran reto. Y creo que ahí se destapan las cosas, se destapan porque en verdad, primero se ven... no hay que decirlo, Carlos fallece y ya uno ve después la gente tomando las ideas como dice, o sea, tomándolas como si fueran propias y para mí eso fue un golpe. Dije, los amigos de Carlos no existen porque empezaron a tomarlas como si fueran ideas. Claro, yo no podía defenderlas supuestamente porque no es académica, no es musical, no es... Entonces eso para mí ha sido un reto. Y creo que eso me ha gustado porque creo que he estado a la altura de las necesidades y me gusta. Y eso me llenó de mucha fuerza para hacer el álbum La Recia. Salió la Virgen y el niño, la Virgen y el niño para el portal de Belén. Bueno, Ana, quiero contarte que aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, siempre guardamos también unos minutos del programa para hacer un homenaje a esas mujeres que como tú han sido las primeras en algo, han sido valientes, han sido recias, pero no solo están en Colombia, sino también en cualquier parte del mundo y las denominamos las pioneras en la historia. Te voy a contar quién es la pionera en la historia de hoy, te leo un poquito sobre ella para que me des tu opinión. Se trata de Lyda Newman. Ella fue una notable inventora afrodescendiente de los Estados Unidos que patentó el primer cepillo para el cabello con cerdas sintéticas. También es conocida por su activismo por el derecho al voto de las mujeres, esto a principios del siglo XX. ¿Qué opinas de esta pionera en la historia del día de hoy? No, yo creo que mujeres como ella ha habido a lo largo de la historia. Y pues este es un siglo definitivamente donde tenemos que visibilizar el trabajo de las mujeres. Y a mí todo este trabajo de estar ahora frente a la banda me ha hecho también valorar mucho el trabajo de las mujeres. Yo creo que solidarizarme con el trabajo de las mujeres. De ver que esto no ha sido un problema solo en el que yo me he visto envuelta, sino que he visto a muchas mujeres que han tenido que a veces esconderse a la sombra de un hombre para poder ser. Y creo que pues es el momento más bien de visibilizar ese trabajo. Gracias, Ana Beidó, por estar aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, por venir a engalanar este estudio de mujeres maravillosas. Y hoy quiero usar esa palabra de mujeres recias como tú. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jimena, por la oportunidad, de verdad. Ojalá existieran más espacios como estos. Muchísimas gracias. Con todo el cariño y la emoción, como siempre, me despido también de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos ven cada viernes a las 8 de la noche. También un saludo para los que nos escuchan en nuestra versión podcast a través de la página de Radio Nacional de Colombia y, por supuesto, abrazos para los que nos ven por el Facebook de RTVC. Esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Yo soy Jimena Cortés. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó Ana Beidó, pionera por ser una de las primeras mujeres del canto recio femenino en festivales de joropo en Colombia y por ser la vocalista y líder de la banda de joropo Cimarrón que se ha presentado en Estados Unidos y Europa y además ha recibido varios premios y nominaciones a los Grammy.